Muy bien, vamos a reflexionar en esta hora acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Lo interesante es que antes Él tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario. Es lo que celebramos en esto que se llama la Semana Mayor. Se llama Pascua. No celebramos un conejo, celebramos un león. Celebramos al Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, él vino a ser bautizado por Juan. Y cuando Jesús lo vio, el Espíritu Santo le mostró quién era Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El canto final que cantamos todos dice: como un cordero fue crucificado, pero como un león ha resucitado. Como un león ha resucitado. Pensemos en esto. La Biblia nos marca explícitamente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Nadie podía ocupar el lugar de Jesús porque se necesitaba un cordero limpio, sin mancha, sin pecado. El único que nació de una virgen, que creció, y dice la Biblia, fue probado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. El único que podía redimir la humanidad decidió por amor hacerlo, en obediencia al Padre. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, se despojó. Y estando en esa condición de hombre, se humilló haciéndose obediente. De tal forma que en la misma noche donde él habría de ser entregado, en el huerto de Getsemaní, conocemos la historia. Dice que le vino una tristeza muy grande y le dijo a sus discípulos: oren por mí porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Todavía no moría, pero él sentía morir. Mi alma está triste hasta la muerte. Me siento morir. Él sentía la carga del pecado. Imagínense, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. El que la Biblia dice es 3 veces santo. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Ahora habría de venir y tomar nuestro lugar, el lugar de todos nosotros, de todos los que habían muerto antes de él, los que estaban en su generación y todas las generaciones venideras.
Estaba tomando el lugar para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La carga que él tenía era la carga del pecado de la humanidad entera, pasada, presente y futura. Y todo ese pecado venía sobre él, y él sabía que habría de cargar en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, los pecados de toda la humanidad. Esa carga, más todos los sufrimientos que había de tener en la cruz para perdonar nuestros pecados, se le cargó a tal punto que empezó a orar. Y dice la Biblia que estaba en agonía. Y en esa oración de agonía, con todo su corazón, dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es importante que nosotros sepamos que la salvación costó la sangre de Cristo, la agonía de Cristo, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el que entregó su vida. Es gratis para nosotros. Usted lo recibe por fe. La Biblia dice: por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero si usted no lo aprecia, si no valora el perdón de sus pecados, el sacrificio de Jesús, la Biblia dice que si tuviéramos por inmunda la sangre del pacto, ¿qué es tenerla por inmunda? Seguir viviendo igual. Porque Él pagó el precio por nuestros pecados. El que recibe a Cristo, el que cree en Cristo, el que recibe el perdón, su sangre que le limpia, que le salva, debe valorarlo. Mucha iglesia no valora el sacrificio de Cristo, porque viene a la iglesia, confiesa que Jesús es el Señor, que Él murió como un cordero, que su sangre le limpia de todo pecado, pero ellos siguen en pecado. Eso no es valorar la sangre de Cristo. Eso no es valorar su sacrificio. El perdón es gratuito. La salvación es gratuita. El precio Él lo pagó. El que murió por ti y por mí fue Él. Y no fue fácil. 3 veces, por 3 horas, estuvo Él clamando la misma oración en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, si hay alguna manera, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre, aún siendo el Padre del Hijo unigénito, aún escuchando la voz de su Hijo, aún siendo Dios de amor, todavía permitió que su Hijo fuera a la cruz del Calvario. Porque hay algo que la iglesia no entiende en este tiempo: que Dios es amor, pero Dios es santo y justo. Y dice la Biblia: y no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. De ninguna manera, excepto por la sangre de Cristo que le limpie de todo pecado, excepto por el león que fue crucificado, por el Cordero de Dios que fue entregado a la cruz del Calvario. Oró por 1 hora y dice que regresó a ver si sus discípulos estaban orando por él y estaban dormidos, y los despertó y les dijo: no han podido velar conmigo cuando menos 1 hora, cuando menos. Y se fue a orar y regresó y los halló durmiendo otra vez, y ya no los despertó. Se regresó a orar la misma oración. En esa oración él se estaba rindiendo totalmente a Dios.
Los momentos de mayor rendición van a ser los momentos en los que tú te metes en tu cámara secreta y el Espíritu Santo te habla. Allí el Espíritu Santo te va a enseñar a morir por Cristo. Porque hay un misterio en la muerte de Cristo. La Biblia dice que cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Pero no es una muerte psicológica, falsa. No es una muerte que no tiene poder. No. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a morir con Cristo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, para vida eterna la hallará. Si usted sigue diciendo: yo creo en Dios, pero no puedo dejar este pecado. Yo creo en Cristo, en su sacrificio, pero no puedo dejar este otro pecado. No puedo cambiar mi manera de vivir. Usted salva su vida. Usted salva su manera de vivir en pecado, pero la perderá. Pero si usted renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo que Dios no le agrada, por amor a Cristo, por amor a su sacrificio en la cruz del Calvario, usted para vida eterna la hallará. Usted hallará su vida en Cristo Jesús, en el poder de la resurrección. Usted se va a dar cuenta que la sangre de Cristo tiene poder, pero se necesita disposición. Se necesita estar dispuestos al arrepentimiento. Se necesita estar dispuestos a la santificación. Porque si decimos que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y yo sigo en pecado, ¿de qué me limpió? Hello. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, decimos: Él lo hizo, yo ya no tengo que hacer nada. Es mentira. Jesús dijo: niégate y toma tu cruz y sígueme. Usted no puede hacer nada para salvarse, porque el que lo salva es Cristo. Pero usted sí puede hacer algo para seguir en la salvación, para seguir en el camino de la salvación, para seguir en las ordenanzas de Jesús, porque Él dijo claramente que si tenemos por inmunda la sangre del pacto, ya no hay remisión de pecados. Hay una falta de temor de Dios, de revelación, de entendimiento en la iglesia, que ha llevado a una iglesia fría, sin compromiso, sin amor, sin santidad, y se ha menospreciado el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio vale. Es importante, es grande, es poderoso. Todavía tiene que conmover las entrañas. Todavía tiene que hacer llorar de gratitud. Todavía tiene que romper cadenas. Todavía tiene que cambiar vidas, matrimonios, familias, circunstancias. La sangre de Cristo todavía tiene poder. Todavía cambia vidas. Todavía sana enfermos. Todavía liberta cautivos. Todavía perdona. No importa el pecado que tan grande haya sido, si tú vienes confiando en el sacrificio de Jesús, esa sangre todavía salva, todavía libera, todavía restaura, todavía obra, todavía la sangre de Cristo tiene poder. Como un cordero fue crucificado, se despojó, se humilló, se entregó. Y en la cruz los demonios pensaban que habían ganado. Ellos estaban celebrando, diciendo: ya se armó, matamos al heredero, matamos al Hijo de Dios.
lo destruimos. Pero dice la Biblia que nosotros hemos recibido una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Dice, porque si los príncipes de este mundo, hablando de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, hubieran sabido a quién iban a crucificar, jamás hubieran crucificado al dador de la vida. Si Satanás hubiera sabido, no lo hubiera crucificado, porque él sabría que él habría de resucitar. La muerte no podría detenerlo y él se habría de levantar al tercer día en poder, en gloria, en victoria. Pero como no entendieron, le crucificaron. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Murió, pero resucitó. Murió como cordero, resucitó como león. Y dice la Biblia que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y que si Dios habla, ¿quién no obedecerá? Cuando Dios resucita a Cristo, lo exalta hasta lo sumo, le da autoridad, y ahora Él se aparece a los discípulos y declara: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Tengo todo el poder, tengo toda la potestad, tengo toda la autoridad, tengo todo el dominio, tengo el señorío, tengo la jurisdicción, tengo el decreto del Padre, tengo el respaldo del cielo y de la tierra, y debajo de la tierra no hay nombre sobre mi nombre. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando se usa el nombre de Cristo, se usa su autoridad, se usa su poder, se usa su gloria. Cuando un hijo de Dios se santifica, le cree a Dios, no menosprecia la sangre de Cristo ni su sacrificio, le entrega su corazón a Dios y usa el nombre de Cristo, ese nombre tiene poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen en Cristo? Levante la mano en alto, grandote, altote, altote, alto. Ok. ¿Cuántos demonios ha echado? Algunos sí, pero otros no. Muchos nunca han tenido la oportunidad de reprender un demonio. En una ocasión había unos exorcistas ambulantes, 7 hijos de un tal Seba, y se encontraron con un endemoniado, y ellos le hablaron al espíritu que estaba en el endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio les contestó: bueno, no dice así. Uno tiene que leer entre líneas, tiene uno que leer, meterse en la historia. El demonio: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que el endemoniado saltó sobre ellos, sobre 7, los golpeó, los desnudó
y los mandó en vergüenza. Y dice, esto fue notorio en toda la ciudad. Todo el mundo se dio cuenta. Hello. ¿Por qué si es un nombre que es sobre todo nombre? ¿Y por qué si Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Por qué todavía muchos no lo experimentan? Y cuando lo intentan, a veces no ven el resultado. La razón es porque no han creído de todo corazón, ni han entregado su vida a Cristo de todo corazón, ni se han santificado de todo corazón. Por lo tanto, estos que no eran cristianos y querían usar el nombre, no había respaldo, porque el nombre se usa bajo el respaldo del que dio el nombre, que es sobre todo el nombre, del que dice, ve y yo te respaldo, yo voy contigo, dilo en mi nombre y yo lo voy a respaldar. Hello. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre de Jesús es más grande que todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, dice la Biblia, sino también en el venidero. No hay nombre más grande. Todas las cosas tienen su nombre. Las enfermedades tienen su nombre. Y si usted me dice cáncer, el nombre de Cristo es más grande que el cáncer. El nombre de Cristo es más grande que el divorcio. El nombre de Cristo es más grande que el pecado. El nombre de Cristo es más grande que la ansiedad. El nombre de Cristo es más grande que la pobreza. El nombre de Cristo es más grande que tu situación. No sé por lo que estés pasando, pero si Dios te trajo en esta hora, es para decirte que hay un nombre que es sobre todo nombre, que es más grande que tu problema, es más grande que tu pecado, es más grande que el demonio que te persigue, es más grande que la maldición. El nombre de Jesús es más grande que el diabetes. El nombre de Jesús es más grande que la tristeza, es más grande que el temor, es más grande que la duda, es más grande que todo espíritu, sea llamado principado, sea llamado potestad, sean llamados gobernadores, sean llamados huestes de maldad. No importa el rango del diablo. En esta iglesia se levantan guerreros 24/7 que reprenden principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Se levantan los guerreros que le creen a Dios, que interceden, que se paran en la brecha por su familia. No en su nombre, pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, se levantan los guerreros. Amén. Sobre todo nombre es el nombre de Cristo Jesús, y ese nombre nos ha sido dado para que en su nombre hollemos serpientes, escorpiones. Y dice la Biblia, aquí os doy potestad sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Reprendemos todo espíritu de represalia, espíritu de venganza, espíritu que dice voy a frenar el avivamiento, voy a frenar la oración, voy a frenar tu vida, voy a frenar tu ministerio. Tú no eres más grande, yo no, pero yo estoy sometido al que es más grande. Yo estoy bajo los pies del que pagó el precio, del que se le dio un nombre sobre todo nombre. Le he rendido mi vida a Él, vivo para Él. Lo que Él me dice que haga, yo lo hago. Si Él me dice que me humille, me humillo. Si Él me dice que le dé algo, se lo doy. Si Él me dice que le rinda algo, yo se lo rindo. Yo me rindo todo a Él. Todo es Él, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el león sobre todo poder. No hay
más grande. Así como está de pie, yo quiero que usted piense en esto. Yo quiero que usted medite en el precio y en el poder, en el cordero y en el león, en lo que le costó a Cristo y en lo que nos cuesta a nosotros. Y usted dice: ¿a mí qué me va a costar si es gratis, pastor? No, es gratis lo que Él hizo, pero lo que usted tiene que hacer, usted tiene que morir. Usted tiene que renunciar a su pecado. Usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Entregar su vida a Cristo no es hacer una oración solamente. Recibir a Cristo como el Señor, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en inglés dicen: you have to mean it. Do you mean what you say? Do you really mean it? O sea, en realidad lo que dices, lo crees. En realidad lo que tú dices, lo vas a respaldar con tu vida. Es entonces que el milagro de una conversión genuina, instantánea, rotunda, radical viene cuando alguien con sinceridad le dice: Señor, yo creo en tu sangre, en tu sacrificio, yo creo que tu sangre tiene poder y yo creo que tú eres el Señor. Dios te resucitó de los muertos, has resucitado. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, de corazón, quiere decir que tú lo aceptas como el Señor y tú te rindes todo a Él y tú le dices: cambia mi vida, Señor, lo que tú quieras. Porque hay cosas que tu conciencia te dicen que está mal y las sigues haciendo. Eso no es señorío de Cristo. Allí no está el poder. El poder está en rendirnos por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio. Dice la Biblia: consideraos muertos al pecado, pero vivos por la fe en Cristo. Una parte de ti tiene que morir para que tú te muevas en el poder de la resurrección. Él resucitó y Él quiere levantar una iglesia en el poder de la resurrección. Pero para levantar esa iglesia, la iglesia primero tiene que estar dispuesta a morir a su orgullo, a su carne, a su pecado, a todo lo que a Dios no le agrade, a todo lo que tu conciencia dice está mal. Tiene que morir y someterlo debajo de los pies del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hello. ¿Alguien está entendiendo? ¿Se comprende? ¿Se comprende el mensaje? Él murió y dice: tú también mueres conmigo. No de a mentiritas, de a de veras. No de a de veras en lo físico, de a de veras en tu espíritu, en tu alma. Y si es necesario y hubiera una persecución, como los cristianos de aquellos tiempos, ellos entendían lo que era negarse a sí mismo y tomar la cruz y estar dispuestos a morir. Porque en ese tiempo el que se consideraba cristiano estaba arriesgando su vida, porque los perseguían y los mataban. Escúcheme, les quitaban sus posesiones, arriesgaban su familia, arriesgaban su fama, arriesgaban su vida, lo arriesgaban todo. Esas eran conversiones genuinas.
radicales, instantáneas, eternas. Porque lo que decían no era de los dientes para afuera, era de todo corazón. Y dice la Biblia que en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y que los 3,000, escúcheme, se bautizaron el mismo día. Los 3,000 recibieron el don del Espíritu Santo. Los 3,000, dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en la comunión los unos con los otros. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Todos los días. Porque ser cristiano no es de domingos, no es de 3 días, es 24/7, es 24/365. Ser cristiano es entregar la vida entera a Cristo y decir: Señor, soy tuyo. Escuchen, esos 3,000 que creyeron en la muerte del Cordero y en la resurrección del León, cuando oyeron el evangelio, se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Le preguntan a Pedro, porque Pedro les predica ese día y él les dice: arrepentíos, arrepiéntanse de corazón de su pecado y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamare, es la promesa. Y dice que los 3,000 ese mismo día se bautizaron y todos los días perseveraban en la doctrina. O sea, empezaron a estudiar la palabra todos los días. Empezaron a orar todos los días. Empezaron a predicar todos los días porque tenían vida nueva. Porque eso es conversión, es recibir vida nueva, vida abundante. He aquí, el diablo solo vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escúcheme. Y dice la Escritura que se bautizaron y perseveraban todos los días. Y aún más dice que empezaron a vender sus propiedades porque había un hambre muy grande. Una profecía se había dado de un hambre que habría de venir en la tierra. Y dice que se ayudaban los unos a los otros. Vienen días donde nuestra fe y nuestras obras van a ser probadas. Y dice la Biblia: el fuego de la prueba probará la obra de cada quien. Cristo murió, resucitó, nos pide que muramos con Él, pero nos pide que resucitemos con Él y nos pide que usemos su nombre, que es sobre todo nombre, y nos pide que hollemos escorpiones y serpientes, y nos pide que vayamos y hagamos discípulos, nos pide que usemos su autoridad. Y Él nos dice: te doy autoridad, pero es para aquellos que se consagran, los que creen, lo confiesan, se entregan
Y yo creo que en este domingo de resurrección Dios va a resucitar espíritus, Dios va a resucitar corazones, Dios va a dar autoridad sobre cáncer, sobre diabetes, sobre todo tipo de enfermedad. Yo creo que en este servicio de resurrección Dios va a resucitar cristianos verdaderos, consagrados, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de verdad, que en verdad den su vida por Cristo Jesús. Yo lo creo y lo sé, que el que está en esta hora, en este lugar, mayor es que tu problema, que tu adversidad, y Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. La Biblia dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él no quiere que nadie se pierda. Escuche, pero que todos procedan al arrepentimiento. Fe sin arrepentimiento es fake faith, es fe falsa. La fe verdadera da frutos dignos de arrepentimiento. Si tú en esta hora estás aquí y quieres vencer tentación, al pecado, raíces de iniquidad, divorcio generacional, lascivia, adulterio y fornicación generacional, enfermedad generacional, depresión generacional, vencer toda maldición, porque la Biblia dice que Jesús, por amor a nosotros, se hizo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Dice, a fin de que nosotros alcancemos la bendición de Abraham, la bendición de Dios. El que rompe la maldición y ya la rompió en la cruz del Calvario es Cristo. La mejor vida que puedes vivir es con Cristo, pero tienes que entregar tu vida de pecado, de maldición, de afán, de ansiedad, de temor, y Dios te va a dar una vida de santidad, de amor, de fe, de poder, de autoridad, y te va a dar su nombre y va a decir: ve y toma mi nombre y mi autoridad, y si se te atraviesa el diablo, repréndelo en mi nombre, porque yo voy a rugir detrás de ti, yo voy a rugir y el enemigo va a tener que huir. Yo declaro el león de la tribu de Judá rugiendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él va a rugir a través de ti, en el nombre de Cristo. No hay nada que pueda detener su poder. Nada. Canta. No hay nada que pueda detener su poder. 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 No hay nada. No hay nada que pueda detener. Nada que pueda detener el poder de Dios. No hay enfermedad, no hay demonio, no hay problema. Nada puede detener el nombre de Cristo. Y hoy vamos a confesar ese nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús resucitó, que Él es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado, de la maldición, del orgullo, de todo lo que te atemorizaba. Habrá alguien en esta hora
que dice: yo quiero confesar el nombre de Cristo, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo creo con mi corazón que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Baje su mano. Yo quiero saber si aquí hay alguien que nunca ha hecho una oración de entregarle su vida a Cristo con todo su corazón, renunciando a todo pecado, creyendo que Él es el Señor, que Él resucitó, entregándole su vida para que se rompa toda mentira del enemigo. Alguien que nunca lo ha hecho, levante su mano. Por aquí. Todos han hecho esta oración por este lado. Alguien que nunca ha hecho esta oración, allá atrás, Dios le bendiga. Si usted ya ha hecho esta oración, pero usted dice: yo quiero ver el poder de la resurrección, estoy dispuesto a entregar mi vida con todo mi corazón, y que este día sea un domingo de resurrección para mí en Cristo, y que Él resucite esa vida. Algunos necesitan que resucite su matrimonio, algunos necesitan que resucite su salud, algunos necesitan que resucite su santidad, y algunos necesitan que resucite todo. ¿Qué les parece si en esta hora confesamos que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, y que por su gracia somos salvos? Vamos a hacer un altar de oración rápidamente. Deje su lugar. Vamos a pasar aquí y vamos a declarar que no hay nada que pueda detener su poder. Padre celestial, Señor, mira a tu iglesia en esta hora, Señor, que confía en ti, confía en tu sacrificio. Levante sus manos al cielo, rápidamente pase, ocupe todo este lugar, ocupe el frente, ocupe aquí los lados, hasta acá, hasta atrás. Rápidamente festeje que Él vive, festeje que Él vive. Oh, nada que pueda detener su poder, 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 no hay nada que pueda detener su poder, no hay nada que pueda detener su poder, no hay nada que pueda detener su poder, Levante sus manos al cielo. Todo mundo levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo creo que tú eres el Señor, que en la cruz venciste sobre todo principado, potestad, gobernador, sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre todo pecado. Yo creo, Señor, en tu sacrificio, en la cruz del Calvario, en tu sangre derramada. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Señor, lo creo, lo confieso, lo declaro y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cambia, Señor, mi vida. Señor, gracias por darme tu nombre, con el cual yo puedo rugir, y tú ruges a través de mí contra todo espíritu inmundo, contra todo pecado, contra toda maldición generacional, contra toda enfermedad. Oh, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, espíritu de enfermedad, sale fuera, 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 fuera. Espíritu de cáncer, fuera en el nombre de Jesús, fuera.
Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompen maldiciones, se rompen maldiciones, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen maldiciones. Levante sus manos, permítame hacer una oración por usted. Padre Celestial, gracias por este domingo de resurrección. Gracias, Señor, por toda la gente, Señor, que has traído del norte, del sur, del este, del oeste, de cercas, de lejos. Señor, tú les has convocado y no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús es atada, es ligada, es echada fuera. Cáncer de útero, quistes, desaparecen en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Cáncer en los senos, desaparece. En el nombre de Jesús, tu fuego, el poder de tu resurrección, Señor. Alta presión, desaparece en el nombre de Jesús. Diabetes, desaparece ahora en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus que atan a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al odio, a la venganza, a la tristeza, a la depresión, son atados ahora en el nombre de Cristo Jesús. Cambia tu vida ahora. Declara ahí cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, y levanta tus manos y di: en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendo este problema, esta enfermedad que tú sabes, Señor, lo ato, lo echo fuera. En el nombre de Jesús recibo sanidad, recibo perdón, recibo liberación, recibo resurrección, recibo cambios profundos, sin ser radicales, eternos, para la gloria de tu nombre. Y te doy gracias. Dele gracias a Dios. Levante sus manos y dígale: Jesús, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Gracias, gracias.